van logrando cosas. Hace años, la carencia de un médico en una zona determinada, indígena en Guerrero, se llevó a los tribunales la ausencia de un médico que carecían del servicio médico. Se ganó en amparo y esto empezó a permear precisamente la exigibilidad de los derechos. ¿Qué puede hacer la Comisión Nacional de Derechos Humanos? Pues incidir en las autoridades para el cambio de políticas públicas, que es lo que pretendimos en términos del estudio que hicimos. Y desde luego estoy cierto, como lo comentaron don Jorge Eduardo Navarrete y don Álvaro, que el tema del salario mínimo, pues desde luego, pues tiene que ver con la clase trabajadora. Usted, don Jorge, ya daba referentes, pues que no se agota ahí el tema social de un ingreso universal, como lo ha venido planteando Enrique del Val, pero desde luego el tema de la agenda social es mucho más amplio que el salario mínimo. El tema de la agenda social es muy amplio, lo estamos viendo en los ejercicios que precisamente decía Álvaro, en el sentido de lo que estamos trabajando en Guerrero, en un conjunto de colectivos y un objetivo que se llama Guerrero es Primero, en donde precisamente vemos que la agenda social va más allá de hablar del salario mínimo, va en términos de la parte rural, en donde tenemos que ver problemas de alimentación, tenemos que ver problemas de contaminación en ríos, tenemos que ver temas de contaminación de basureros, o sea, los temas sociales van mucho más allá y desde luego toda la población que no tiene ingreso, pues, ¿cuál es el planteamiento? Pues abrir la agenda en otros temas y es parte de lo que el PUED está impulsando y que desde la Comisión Nacional nosotros, desde luego, nos interesa muchísimo. Lo que les quiero decir es, utilicen a la Comisión Nacional, y es parte de lo que estamos haciendo, para impulsar proyectos que desde las universidades, desde la academia, se puedan trazar. Desde luego, temas lacerantes como el trabajo jornalero, en donde se dan todo tipo de vulneraciones a derechos humanos. Yo quiero anticiparles que en breve estaremos pronunciándonos sobre San Quintín, un tema doloroso, pero que refleja muchas problemáticas de lo que está pasando con el tema de la migración circular. Estos desplazamientos de distintas partes de la República a estos ranchos jornaleros, en donde ha habido casos donde se han encontrado pues explotación laboral, niñez trabajadora y muchas veces una niñez que trabaja porque complementa el salario familiar del que se ha venido hablando, con el consentimiento de los padres. Pero aquí es donde nuevamente nos preguntamos, ¿y la política de Estado? ¿Cómo compensar el ingreso de esas familias para que los niños puedan estar mejor en las escuelas, en vez de estar en el corte de los frutos rojos? Es un tema que nos vamos a pronunciar como muestreo de lo que está pasando en esta parte del trabajo de jornaleros, en donde efectivamente el salario, si bien no hablamos de un salario mínimo, pues estamos hablando de salarios precarios que no se corresponden con la utilidad que se obtiene en esos trabajos. Pero repito, la agenda es muy amplia. Hoy nos tocó hablar del salario mínimo y desde luego nos decía, bueno, te hablé de las juntas, y Aníbal señalaba esta perspectiva de los derechos y los principios contenidos en el artículo 1 constitucional y
si estos han permeado o no el conjunto de derechos contenidos en la Constitución. Yo, por el contrario, diría que sí. ¿Por qué? Porque lo que hace la Constitución es que hay que interpretarla armonizadamente, el conjunto de derechos contenidos ahí, y lo que nos dice el artículo primero constitucional es el principio pro persona y la interpretación conforme. Es decir, cualquier derecho humano tiene que aplicarse la norma que de mejor manera proteja a la persona. Y no importa que esté en el 123 o esté en el artículo 14 constitucional o en el 27 en cuanto al derecho de propiedad, yo creo que este tema del primero constitucional tiene mucho contenido, ya se habló aquí de la universalidad y del principio de progresividad. ¿Y cómo entender ese principio de progresividad? Precisamente a partir de no tener retrocesos en temas de derechos humanos, pero repito, esto que se dice fácil, nuestro tema, y usted lo dijo, Aníbal, es la materialización de derechos, es el gran reto que tenemos. Aquí uno se pregunta, ¿modificar o no la Constitución? Es un debate que muchos de mis homólogos juristas se plantean. Yo diría, pues primero, preguntémonos si las condiciones para modificar la Constitución están dadas social y políticamente. Yo diría que no, pero habrá opiniones diversas. Pero dos, ¿modificamos la Constitución para no cumplirla? O mejor nos planteamos cumplir la Constitución. Y es parte del problema que hoy tenemos. Decía Ricardo, pues efectivamente, ¿qué podemos seguir haciendo en el tema de los amparos interpuestos y si podemos arribar a lo que pueda significar lo que hoy ya en materia de amparo se establece, que superó la ley de amparo el principio de que solamente quien tuviera un interés directo pudiera interponer amparo y ahora se habla de interés legítimo. Bueno, aquí en términos de acciones colectivas, las acciones colectivas en la propia Constitución están determinadas a ciertas materias, pero creo que sí se puede impulsar el que en una nueva estrategia que se plantee para la determinación del salario mínimo se pueda impulsar, así como se hizo cuando la modificación de la ley del ISSSTE y la modificación de incluso de la reforma laboral, impulsar diversos amparos. Creo que es algo que podemos hacer y por eso desde la Comisión Nacional, y vamos a revisar qué otros amparos se han interpuesto, nos dirigiremos en amicus curia precisamente para enfatizar con el Poder Judicial la importancia que tiene que el salario mínimo se vea en la perspectiva de derechos. Y bueno, esta parte final de don Fernando Cortés, y ya para ceder la palabra precisamente al maestro Provencio, es esta parte importante que usted plantea de, yo diría, y es muy en la lógica de lo que planteó el maestro Provencio, lo que tenemos que determinar es cuál es el contenido de ese salario o mínimo vital. Ese es el reto que tenemos que plantearnos, porque el mínimo vital lo hemos correlacionado con una canasta básica de productos. Pero ¿dónde está el salario mínimo que me permita acceder a la salud, que me permita acceder a una vivienda? O sea, muchos derechos que están ahí contenidos. Entonces, preguntémonos desde esa perspectiva y trabajemos cuáles deben ser esos contenidos que determinen realmente un salario decente, como referíamos. Muchas gracias. Gracias, Mario Luis. Unos cuantos comentarios. Yo también creo que ante la dificultad que supone la exigibilidad de estos derechos, hay muchas cosas por hacer mientras tanto.
y que insuficientemente, pero están resultando positivas. De hecho, lo que ha ocurrido en los últimos 2 años ya por lo menos indica que el asunto empezó a moverse. Y muchos de esos cambios han sido positivos. Pero creo que muchas de las medidas van a depender de la fortaleza o de la fuerza que tenga una política salarial que se proponga levantar esa base y plataforma mínima. Pasa por la política salarial, sí, no es algo aislado, eso está claro. Y las preguntas que hace el embajador Navarrete, con toda franqueza, a mí no me preocupan tanto. ¿Qué pasa si el salario mínimo aumenta y cada vez lo gana menos proporción de personas? Bueno, justamente lo que va a ocurrir es que la escala salarial se va a levantar. Esa sería la buena noticia, pero la otra noticia es que la importancia del salario mínimo no desaparece. De hecho, no ha desaparecido en las economías desarrolladas e industrializadas que lo tienen. Justamente porque importa el salario mínimo es que se sigue dando un movimiento ascendente y lo estamos viendo con toda claridad en muchos países, ¿no? Aquí muy cerca en Estados Unidos. Si fuera intrascendente y no importara, habría desaparecido, pero no. Y lo que está ocurriendo es justamente que se está dando un intento que en el caso de Estados Unidos, que es regional y que depende incluso de no nada más de estados y ciudades, es que allí se está centrando buena parte de la movilización de trabajadores para recuperarse de la precarización que se viene dando. No es intrascendente, y mucho menos lo sería en el caso de México, porque el fantasma y el espantajo del efecto faro pues tiene atrás algo más importante. ¿Quién le llamó el efecto fardo? O sea, en realidad lo que preocupa es el efecto fardo que se da, pero como recordó Ricardo Becerra, hay un efecto gravitacional que en realidad está operando como un atractor. Y véanlo, enlace, no es, o sea, ese salario está tendiendo a acercarse, está tendiendo a irse a la baja, no hacia el alza. Bueno, de tal manera que si el efecto de incremento del salario del mínimo empezara a operar para poder levantar el efecto gravitacional, sería muy bueno. Es decir, por ese lado a mí no me preocuparía, y creo que hay que verlo de manera diferenciada del ingreso básico o la renta básica, porque se refiere a otro fenómeno, en efecto, de universalización de un mínimo, pero que nunca se ha planteado como el salario mínimo, y que cada vez va a ser más pertinente. En la ponencia de Luis Raúl saludaba la inclusión del ingreso básico en la Constitución de la Ciudad de México, del mínimo vital, perdón. A muchos no les gustó porque empezó como una negociación alrededor de la renta básica, luego del ingreso básico universal, luego del ingreso mínimo vital, y que acabó en un mínimo vital. Y ese mínimo vital, por cierto, no es solamente salarios, lleva un contenido de transferencias públicas, con un claro escenario de progresividad. Bueno, dentro de los 3 asuntos que más preocupación le suscitaron al status quo en esta discusión, estuvo ese, el del salario. Y entre las cosas que más vigilaron las aduanas jurídicas, en particular los diputados designados por Presidencia de la República, fue que no se fuera a contaminar el tema de los salarios.
y que no fuera a quedar ahí en la Constitución ninguna cosa que no estuviera claramente asignada, a las autoridades federales. Importa mucho. Y quedó en efecto ese mínimo vital, pero como casi el mínimo de la negociación. ¿Sí? Ahora, con el contenido que tiene en efecto las tesis, no, ni siquiera es jurisprudencia, ¿verdad? Son las tesis de la Suprema Corte sobre el mínimo vital, en realidad importa mucho que ese mínimo vital se constituya en una plataforma de trabajo para lograrla progresivamente en la Ciudad de México. Pero bueno, involucra muchas dimensiones de política, es cierto, aquí estamos hablando de una de ellas. Pero me importa decir que en los últimos años ha ocurrido un fenómeno extraño. Aparece la discusión sobre el salario mínimo y una parte de la respuesta, incluso desde movimientos progresistas, es: eso no sirve, hombre, si lo que importa son los demás salarios. Bueno, y otros dijeron: bueno, pues eso no importa tanto, lo que importa es la política económica y el modelo de desarrollo. Bueno, por favor, todo importa. O sea, todo importa, es decir, si no importara, sería una intrascendencia de la cual nadie hubiera hecho caso, y no. O sea, hubo toda una reacción furibunda. Sobre todo y lo vimos en la propia economía, ¿no? Es decir, una reacción furibunda del economicismo salarial, pero también de las autoridades y del Banco de México. Es cierto, es una parte del todo. Ok. Nada más que llamó la atención sobre la necesidad de no practicar tantas fugas al futuro. Estamos hablando de salarios, pues hablemos de salarios. Y hay que hacerlo en el contexto de una revisión del modelo de desarrollo. Sí, también. De eso se trata. De hecho, no sería factible una política salarial de esta naturaleza sin una revisión de política económica y social. Pero hay que verlo, en efecto, de manera conjunta. Un último comentario. Está claro que las líneas de bienestar de Coneval no son líneas salariales. ¿Por qué razón se usaron? Lo voy a decir con toda crudeza. Pues porque no había otro referente a la mano. Esa es la siempre realidad. Porque si se intentaba primero construir un equivalente monetario de un salario como el que constitucionalmente debería ser, se iba a emprender una tarea en la que no iba a haber un acuerdo para comenzar. Y se asume que que en efecto es una línea de carencia del componente monetario de la pobreza o del bienestar, esa es la que podía utilizarse. No creo que haya estado tan mal, porque a fin de cuentas lo que está expresando es un referente que lo que muestra es que el mínimo está muy por debajo de lo que debe ser, aún con ese indicador insuficiente. Entre paréntesis, sí es muy importante lo que dice Fernando, lo que dice siempre, pero también lo que dijo ahora. Pues hay 1.9, casi 2 perceptores de ingresos por hogar. Sí se consideró, y de hecho lo acabo de verificar con Ricardo, es decir, el planteamiento que hizo el gobierno de la ciudad en 2014-15 hablaba de un mínimo equivalente al ingreso de un trabajador y otra persona. Nada más hasta allí. Tampoco es exacto, ¿no? Porque, pues, ¿qué pasa con las familias más grandes? Etcétera. Es decir, y hay muchos elementos del análisis que tienen que afinarse. Por eso de lo que se estaba hablando ahora es que el salario debería ser como de 5,500 y pico de pesos, que son el equivalente a 2 líneas de bienestar urbanas, en efecto, urbanas. Entre paréntesis, cuando había salarios mínimos diferenciados por región, yo creo que nunca tuvieron una diferencia del 35-40%.
entre los más bajos y los más altos. Bueno, esa es la diferencia entre la línea de bienestar urbano y rural. La línea de bienestar rural es 64% de la urbana. Pero tampoco puede extrapolarse eso a una diferenciación de ingresos rurales urbanos. Sería inadmisible. La historia de los salarios mínimos en este país empezó diferenciada no por estado, sino por región. ¿Cuántos había? 5. No. 5 hubo en los últimos años. Sí. Originalmente era por municipios, porque además se consideraba que no era un asunto federal, era un asunto local, lo cual propició un desastrito. Y terminó habiendo 5. Yo veo muy difícil regresar a una diferenciación tan alta por región. Entre otras razones, porque en efecto el salario no es equivalente a las líneas de bienestar, no debería serlo, pues. Pero en fin, son muchos aspectos a afinar, pero y el tema central sigue siendo, ¿y a qué equivaldría ese ingreso? No está determinado, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos no lo va a hacer, y tampoco se le está pidiendo al Coneval que lo haga. No me parece tan mala idea, por cierto. Pero claro que no es la línea de bienestar, pero sí está considerado y en efecto se usó porque era la referencia más cercana y a mano y además con la de mayor credibilidad intelectual y técnica. Pero creo que es uno de los asuntos pendientes, ¿no? Muchísimas gracias a todos y me queda más que agradecer muchísimo a Luis Raúl González, que siempre ha estado con el PUED y en el seminario. Están todos invitados, muchas gracias, buenas noches. Gracias Enrique, gracias Raúl.